manera y podía, al estudiar esta palabra, ver que a lo largo de todo este tiempo el Señor confronta nuestra vida y a veces eso pareciera ser cansador para nuestra mente. Es tanto confrontamiento, tanto llamado al arrepentimiento, tanto llamado de atención. No habrá un mensaje más bonito, más dulce al oído. Y es que Dios tiene un propósito glorioso, como lo decíamos. Es que Dios quiere salvar su alma y la mía. Eso quiere Dios. Él quiere salvarnos, hermano. Por eso, tal como un padre aconseja al hijo, Dios nos aconseja cada domingo, porque Él tiene un propósito glorioso y es salvar nuestra alma, hermano. Amén. Y ese propósito, esas palabras que salen a veces de los púlpitos confrontando nuestra vida, debiéramos tomarla como lo que es. Dios deseando el bien, Dios deseando lo bueno para cada uno de sus hijos. Amén. Y una de estas cosas tiene que ver mucho con lo que dice Efesios capítulo 5, versículo número 1. Dice, sed ¿qué? Como lo dice la versión PDT, sean. Ese sed de acá no es sed de agua, sino que es un sed de ser. Sean de esta manera. ¿Y a qué nos está llamando Dios en esta mañana? Que seamos de qué forma. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros? Y lo dice la palabra. Diga conmigo, ¿qué quiere Dios que seamos? Imitadores. ¿Imitadores de quién? De Dios. ¿Ah? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como hijos amados. Porque si usted hace un recuento anteriormente en la carta a los Efesios, acerca de todos estos puntos doctrinales que estuvimos viendo, acerca de que fuimos adoptados como hijos, fuimos hechos herederos, el Señor nos ha dado el privilegio de ser sus hijos, de ser parte de su iglesia. Por tanto, ahora hay una consecuencia de aquello, y es que nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios, sean imitadores como hijos amados. Como hijos amados. Hermanos, debemos ser imitadores de Dios porque somos hijos de Dios. Amén. Amados hermanos, los individuos tienden a imitar a otros. Es más, en eso consiste la imitación, en querer parecerse a otro o copiarle a otro. Y nosotros, todos nosotros de cierta manera somos imitadores de personas, imitamos conductas de otros. ¿Y qué significa la palabra imitar? La palabra imitar significa copiar, reproducir algo como un comportamiento, ya sea en acción o estilo de alguien más. Esto se puede llevar a cabo de manera consciente o inconsciente. Nosotros podemos imitar algo, a alguien, de manera consciente o inconsciente. El ser humano constantemente, ya sea consciente o inconscientemente, tendrá la tendencia a querer copiar, ya sea la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de actuar de otros individuos. O dígame que usted alguna vez no ha tratado de imitar a alguien. Y usted me podrá decir, no, yo no, yo soy yo. No, todos aquí en alguna oportunidad imitamos, copiamos, ya sea formas o conductas de otros. Cuando usted va a una tienda, ¿cierto? Usted se va a comprar ropa y muchas veces hay unos, ¿cómo se llaman? Maniquí. Y usted
al verlo vestido allí dice, ¿cómo me vería yo? ¿No? Eso me queda bien. Y imitamos inconscientemente al maniquí en su forma de vestir. Eso lo hacemos conscientemente. O cuando nosotros vemos a alguien que habla de tal manera, ¡oh, me gusta cómo habla la persona! Y tratamos de imitar su hablar. Me gusta como lo que tiene. Y queremos copiar o imitar lo que esa persona tiene. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tratado de imitar o de copiar cosas, conductas, formas de otros. A veces lo hacemos de forma consciente, queriendo imitar. Pero a veces también imitamos de forma inconsciente. ¿Y cuando sucede esto? Cuando comenzamos a imitar de forma inconsciente, no nos damos cuenta. Sobre todo cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, ya sea en un ambiente laboral, ya sea en la universidad, ya sea en su familia, y nos envolvemos allí y pasamos tanto tiempo allí que terminamos inconscientemente imitando conductas y formas del ambiente en el cual nosotros nos estamos rodeando. Y muchas veces inconscientemente caemos en la imitación. O dígame usted que, ¿cuántos trabajan acá? En una empresa, donde quiera que usted trabaje. ¿No hay nadie trabajando? ¿Ah? Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar, y recordemos que en aquel trabajo mínimo pasamos 5 días. Y muchas horas al día compartimos con gente que no es creyente. ¿Cierto? Y terminamos imitando las conductas, la forma de hablar y un montón de cosas de otros, inconscientemente. Se fija que de repente en trabajo ustedes existen apodos o formas de relacionarse entre los trabajadores. Y usted y yo inconscientemente entramos en el mismo sistema y nos tratamos de la misma forma. Inconscientemente imitamos las conductas de nuestros compañeros de trabajo. Lo mismo sucede en el colegio, en la universidad, donde quiera que nosotros nos relacionemos. Mire, yo le voy a colocar un ejemplo que es bastante íntimo, familiar, de la familia Acevedo, que ha trascendido. Nosotros nos tratamos de una forma muy particular. Y empezó por una persona. Y comenzamos a imitar aquello y ahora para nosotros es totalmente normal tratarnos de esa forma, con ese apodo. ¿Ah? ¿Cómo estás, po? ¿Ah? ¿Cómo te ha ido, po? No quiero nombrar la palabra, pero ya saben. Imitamos el hablar, se nos va pegando inconscientemente. Bueno, hermanos, en estos capítulos que hemos estado viendo, hemos estado viendo cuáles son los resultados en conducta de aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido llamados hijos de Dios, de aquellos que han pasado de muerte a vida. De manera muy superficial hemos estado viendo que ese cambio de vida se traduce en un cambio de conducta con respecto a esa vida pasada en la cual cada uno de nosotros venimos. El individuo inconverso tiende a imitar las conductas del mundo de forma natural. Un inconverso jamás va a imitar un creyente. ¿A quién va a imitar un inconverso? A otro inconverso. Y sus conductas. Pero hay un llamado que nos hace la Escritura en esta mañana, aquí en el capítulo número 5. Es que ahora aquellos que han sido escogidos como hijos de Dios, ahora deben ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Está de acuerdo con aquello?
Hermano, ¿cómo podemos vivir como cristianos en medio de una generación perversa como la de hoy? ¿Es esta una generación perversa, una generación mala, donde el pecado va en aumento? ¿Cree usted que es así? ¿Cómo entonces nosotros que decimos ser hijos de Dios, cristianos, cómo podemos nosotros vivir imitando a Dios, viviendo y copiando el carácter de Cristo en nuestra vida en medio de una generación como esta, una generación perversa? Y muchos a veces decimos, qué difícil es ser cristiano en estos tiempos. Algunos se atreven a decir que es imposible vivir como un verdadero creyente en este tiempo. Otros comienzan a negociar principios. Estas cosas me son más fáciles de alcanzar o de hacer, pero estas otras no. Y comenzamos allí en nuestra mente y en nuestro corazón a negociar principios, a negociar con cosas que creemos que nosotros podemos hacer o llevar a cabo y otras que no, en medio de un mundo corrompido por el pecado. Este mundo está tan corrompido que negociemos algunas cosas porque es imposible vivir como un verdadero creyente. Entonces, dentro de mis posibilidades, esto voy a hacer y esto lamentablemente no lo puedo lograr hacer. Y comenzamos a negociar todo lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Otros manifiestan que son tiempos muy difíciles, donde es imposible vivir como cristianos. Pregunta, ¿cree usted que estos tiempos son tan difíciles? ¿Está tan corrompida esta sociedad? ¿Cree usted que es imposible vivir como cristianos? ¿Creemos eso? ¿Lo ha pensado alguna vez? Es imposible vivir como creyente en estos tiempos. Y nos comenzamos a relajar porque es imposible. Y comenzamos a decir que el vivir obedeciendo en plenitud la palabra de Dios es demasiado fanatismo para este tiempo. El vivir obedeciendo la palabra de Dios en estos tiempos, hermano, para muchos es fanatismo. Y eso es normal escucharlo de un inconverso. No, estos son demasiado fanáticos. ¿Cómo? ¿Sabe lo lamentable? Es que dentro de las congregaciones habemos muchos que a veces decimos, esto no será demasiado fanatismo. Ya los tiempos no son los de antes. Hay que tomar esto de manera distinta. ¿Será este tipo de pensamientos sensatos? ¿Serán este tipo de pensamientos prudentes? Como hemos venido viendo a partir del capítulo número 4, Pablo nos viene dando algunas directrices de todas aquellas doctrinas que habíamos visto primero en los primeros 3 capítulos. Y por eso es que Pablo nos exhorta a vivir de acuerdo al llamamiento que se nos ha sido dado en el capítulo 4, versículo número 1. ¿Se recuerda que lo estuvimos viendo la vez anterior? Capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Primeramente, en el contexto, el apóstol Pablo en esta carta nos viene
haciendo ver cómo nosotros debemos conducirnos ahora que somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo en estos capítulos comienza a tocar 3 puntos principales, y el punto anterior lo vimos la semana anterior, que es cómo debíamos conducirlo ahora que somos hijos de Dios en medio de la vida eclesiástica, en medio de la vida de la iglesia. Se recuerda que estuvimos viendo acerca que debemos vivir estimulándonos unos a otros, que tenemos que decirnos siempre la verdad, que debemos hacerlo con paciencia, que debemos hacerlo con amor, que debemos soportarnos unos a otros, considerando a otros mayores que nosotros. ¿Se recuerda de eso? En segundo lugar, debemos comportarnos como hijos de Dios, como creyentes, en medio de nuestro diario vivir en este mundo. Ya que ello lo deja ver en el capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y también lo estamos viendo en esta mañana, en Efesios 5, versículo 1 al 20. Y posteriormente, más adelante, Pablo va a hablar cómo un hijo de Dios debe conducirse en su vida familiar, con los hijos, en el matrimonio. En estos momentos nos encontramos en el segundo caso, que es en el contexto de nuestro diario vivir en este mundo corrompido por el pecado. El tiempo en el cual fue escrita esta carta, el pueblo greco-romano vivía muy similarmente a cómo se vive en el mundo de hoy. La pregunta es cómo vivía el mundo en aquellos tiempos. Mire, vamos al capítulo 4, versículo 17 al 19. Y vamos a ver cómo el mundo vivía en aquellos tiempos. Y vamos a compararlo cómo el mundo vive en estos tiempos. Dice del versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Hermano, le está hablando a creyentes, le está hablando a hijos de Dios, y les está diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo vivía el pueblo en aquel tiempo? Ajeno a la vida de Dios. Vivían en la vanidad de su mente. Estaban comenzando a vivir como los gentiles, como que si no hubieran tenido un encuentro con Cristo. En resumidas cuentas, no había una diferencia notoria entre alguien que había venido a Cristo en arrepentimiento y fe y entre el pueblo gentil que estaba lejos de Dios. No se podía evidenciar aquella diferencia. No se podía ver. La pregunta es para nosotros en esta mañana: ¿hay una diferencia que es visible en cada uno de nosotros ahora que somos hijos de Dios y antes cuando pertenecíamos a los gentiles, cuando estábamos sin Cristo? ¿Y producto de qué estaban viviendo de esa manera? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la ignorancia, hermano, estaban viviendo de esa manera. ¿Sabe? La ignorancia no es no saber. La ignorancia es saber. La ignorancia es haber oído y no hacer. Y usted y yo ya hemos oído de qué manera debemos conducirnos en nuestra vida cristiana. Y a pesar de aquello, seguimos viviendo
de la misma manera. Y me llamó la atención esto, que la ignorancia, hermano, no es no saber. Ignorancia es ignorar. Ignorancia es hacer oídos sordos a lo que hemos escuchado. Ignorancia es ignorar a alguien. Cuando yo le estoy hablando a Freddy y Freddy me está escuchando y Freddy hace esto, él me está ignorando, pero está escuchando. Muchas veces nosotros estamos llevando una vida cristiana de esa manera. Venimos todos los domingos, somos expuestos a la palabra de Dios, pero ignoramos su palabra. Y hay peligro en cuando se comienza a ignorar la palabra de Dios. El peligro es que, tal como lo dice la carta a los Hebreos, comenzamos a deslizarnos lentamente, sin darnos cuenta. Y cuando venimos a abrir nuestros ojos, ya estamos lejos de lo que éramos. Ya estamos lejos de aquello que Dios pide que nosotros seamos. Y es por eso que en esta mañana la invitación es que no ignoremos más el consejo de su palabra. ¿Y sabe por qué estamos ignorando la palabra de Dios? Porque la palabra misma lo dice. Porque hemos endurecido nuestro corazón. Y el endurecimiento, hermano, es un proceso. El endurecimiento no es de la noche a la mañana. El endurecimiento del corazón comienza muy lentamente y empezamos a colocar barreras pequeñas de rechazo, de ignorancia al consejo de Dios, una y otra y otra y otra vez. Y eso comienza a aumentar en nosotros una barrera en nuestra mente, en nuestro corazón, contra el mismo consejo de la palabra. Hermanos, nosotros no endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios de la noche a la mañana. Esto comienza con cosas pequeñas en nuestros corazones. Y en esta mañana Dios nos ha traído a este lugar para que podamos ver a la luz de su palabra si usted y yo hemos endurecido nuestro corazón o no. Y recapacitemos y nos volvamos a Él. Porque si no, el mundo en el cual nosotros pasamos los 6 o 7 días de la semana nos va a consumir. Y vamos a terminar imitando sus conductas, su forma de vivir, porque hemos rechazado los 45 minutos que tenemos a la semana para escuchar su voz. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Hermanos, preguntémonos en esta mañana a nosotros mismos. No le pregunte a nadie más. Usted y yo nos conocemos. ¿Estamos viviendo como creyentes? ¿O el mundo, el sistema de este mundo nos ha absorbido? Y adquirimos una conducta, una falsa imagen de creyente cuando venimos el día domingo a este lugar. Y el resto de la semana, cuando estamos con los amigos, compañeros de trabajo, donde nosotros nos relacionamos, seguimos viviendo
de la misma manera. ¿Cómo vive el no creyente? El que no es creyente, ¿de qué manera vive? En primer lugar, vive para satisfacerse a sí mismo. Cuando yo digo vive para satisfacerse a sí mismo, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Vives de esta manera? El mundo de hoy tiene sus propios referentes, a los cuales tiende a imitar y copiar sus conductas, su forma de actuar, su forma de hablar, etcétera, etcétera. El mundo tiene a quien imitar. Los individuos de este tiempo buscan la aprobación de los demás. Buscamos la aprobación de los demás. Y como decíamos anteriormente, consciente o inconscientemente buscamos la aprobación de otros. De diferentes maneras. Yo no sé si a usted le ha pasado, o soy yo el único pecador, que en el ambiente donde nos hemos desenvolvido durante años, hay veces que queremos ser aceptados por los otros. Y comenzamos a comportarnos de la manera que ellos se comportan, para ser aceptados por ellos y ser bien vistos por ellos y caer y encajar en su sistema. Comenzamos a hablar como ellos, a comportarnos como ellos, porque queremos su aceptación. Necesitamos ser aceptados, encajados en algún lugar, en algún círculo de personas. Buscamos la aprobación de los demás. Pero en esta mañana hay alguien que nos quiere hacer volver la cabeza y decirnos: busca mi aprobación. Porque durante los años que hemos vivido en esta tierra, hemos buscado la aprobación de un montón de amigos, de un montón de compañeros de trabajo, hasta de nuestras propias familias inconversas. Pero ¿sabe qué? Los amigos pasan. Los compañeros de trabajo pasan. Pero Él permanece para siempre. Y de los amigos, compañeros de trabajo, de la familia, no obtendremos nada eterno. Nada. Pero la aprobación de Dios nos garantiza vida eterna. Los individuos de aquel tiempo, los gentiles de aquel entonces vivían en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios. Por tanto, les era imposible vivir una vida que agradara a Dios, porque su mente estaba en tinieblas, no habían experimentado la luz de Cristo. Por tanto, les era imposible ser imitadores de Dios, porque sus mentes no habían sido abiertas al conocimiento de Cristo. Como lo dice el versículo número 18, ellos ignoraban acerca de la vida de Cristo por la dureza de su corazón. Y la dureza del corazón y la ignorancia lleva a esta humanidad caída
a vivir una vida entregada a toda clase de perversión, a toda clase de inmoralidad, al punto de perder todo tipo de vergüenza por sus actos y su mala conducta. El mundo no tiene vergüenza. Al mundo le da lo mismo vivir, actuar, hablar como ellos lo desean. A ellos no les causa nada porque sus ojos no han sido abiertos a la verdad de Cristo. Pero usted y yo, se nos ha quitado la venda y hemos venido a la verdad del Señor. ¿Conoce la verdad de Cristo usted? ¿La conoce? ¿Conoce a Cristo, hermano? ¿Ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Es su hijo? ¿Es su hija usted? Sí. Por tanto, como somos hijos de Dios, no podemos vivir de la manera que viven los gentiles, porque hemos venido a conocer la verdad de Cristo. Y deben haber evidencias en todos nosotros de que ahora Cristo mora en cada uno de nosotros. Y ahora, por amor, como lo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como ahora hemos sido amados por Dios, ahora nuestro corazón vive para imitar al Dios que me salvó. No vive imitando a Dios de manera obligada o bajo presión o con miedo a perder la salvación. No, vive por amor, porque hemos entendido que hemos sido amados por Dios, que hemos obtenido y hemos sido beneficiados con su misericordia. Ahora es nuestro deleite, ahora es nuestro gozo imitar a nuestro Dios. Lo que pasa es que muchos creyentes sufren y sufrimos muchas veces y nos frustramos porque a veces a nuestras propias fuerzas queremos vivir de tal manera. Pero hermano, no vas a lograr, no voy a lograr hacer un imitador de Dios. No lo voy a lograr viniendo un día domingo a escuchar su palabra a 45 minutos. No lo vas a lograr, hermano, porque estarás expuesto muchas horas, muchos días a un sistema pecaminoso que todos los días está bombardeando nuestra mente y nuestra vida espiritual. Será inevitable, hermanos, que vamos a terminar imitando conductas de este mundo. Será inevitable. Y vas a luchar toda la semana a veces. No, hermanos. El ser imitadores de Dios se va a dar de una forma natural en el creyente. ¿Sabe por qué? Por lo que decíamos anteriormente. Cuando yo estoy 5 o 6 días a la semana con mis compañeros de trabajo, ¿terminaré hablando como ellos si me desconecto una semana completita de la palabra de Dios y de la comunión con Cristo? Sí, pues hermano. Porque usted y yo no somos superhombres, supermujeres que logremos por nosotros mismos vivir una vida que agrade a Dios. Vamos a lograr vivir una vida que honre, que dé gloria a Dios cuando mantengamos una comunión con Él. Por eso, hermanos, es un gran peligro mantener un corazón duro. Es un peligro la terquedad. Porque a pesar de oír cada domingo las advertencias del Señor, muchos que hoy mismo están congregados escuchando la voz de Dios, una vez terminados los cultos al Señor, se olvidan rápidamente de las instrucciones que Dios por medio de su palabra
nos da. Y terminamos haciendo vista gorda, mirando para otro lado, cuando el Dios del cielo nos habla cada domingo. Al momento de poner en práctica las instrucciones dadas por Dios, no olvidemos lo que nos decía Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O como lo dice la versión PDT. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su mente, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. ¿Cómo se puede llegar a vivir de una forma que dé gloria a Dios? ¿Cómo se puede llegar a aparecer usted y yo en el carácter a Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo como termina diciendo el último versículo? Para que practiquemos la justicia y la santidad. ¿Producto de qué? Por saber qué, la verdad. Hermano, no llegaremos nunca a ser imitadores de Dios sin la verdad del Evangelio, sin la palabra de Dios. Si usted intenta ser un imitador de Dios sin pasar tiempo expuesto a la palabra de Dios y a su presencia, para usted será una carga, para mí será una carga, un sufrimiento. Y no lo lograremos. Pregunta, ¿quiere ser usted un imitador de Dios? ¿Quiere serlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Pasar más tiempo con quién? ¿Dónde debemos pasar, invertir más tiempo? En su palabra, en la comunión con el Señor. ¿Cierto? Hermano, ¿lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos dejar atrás esa antigua manera de vivir? ¿Cómo podemos comenzar a vivir una vida que dé gloria a Dios? ¿De qué manera es posible dejar de imitar las conductas de este mundo y comenzar a ser imitadores de Dios? La respuesta es como termina diciendo el versículo número 24, por saber la verdad. Tengamos cuidado, hermanos, porque aún conociendo acerca de Dios, podemos terminar imitando conductas de un mundo caído. Le invito a leer lo que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo número 1, versículo 21 al 32.
En PDT, por favor, mi hermano. Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 32. Tengamos cuidado, hermanos, porque aún conociendo acerca de Dios podemos terminar imitando las conductas de un mundo caído. ¿Cómo? Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad con nadie. Del 21 al 32. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas. Este es un Dios venezolano. Bobadas. Y se cerraron al entendimiento. ¿Qué hicieron? ¿Se cerraron a qué? Al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y cambiaron la grandeza de Dios, del Dios inmortal, para adorar ídolos, hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Se me olvidó colocarlo en modo avión, hermano. Disculpe. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pasando mal, pensando mal de los demás. Son unos, también habían en aquel tiempo. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad con nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que los que hacen todo esto están en lo correcto. Hermano, ellos sabían todo, pero vivían en contra de lo que Dios les estaba enseñando. Y aquí, hermano, como decimos nosotros, no dejó mono parado. Pasó por la sexualidad, pasó por la vida familiar, pasó por las finanzas, pasó por absolutamente todo, porque Dios tiene que ver con todo.
Y en todas estas cosas, lo que sucedía ayer, hoy sucede, imitando las conductas de este mundo. Los cristianos deben ser diferentes. Los cristianos debemos marcar una diferencia en conducta en medio de un mundo lleno de maldad. Debemos marcar la diferencia en todas estas cosas, hermano. ¿Y qué pasaba? Que oían y como no terminaban obedeciendo a pesar de oír, dice que no eran sabios, eran tontos, porque se hacían un mal a sí mismos. Porque como decíamos al principio, Dios quiere salvarnos. Si me están ofreciendo la salvación de mi alma y a pesar de que me lo están dando todo, que Dios ha hecho todo para salvarme, que me está diciendo, oye, te salvé, ahora imítame, imita mi conducta, mi carácter, como yo soy, imita mi amor, mi santidad. Y a pesar de eso me voy a casa, ignoro, y comienza a endurecer mi corazón. Usted y yo somos unos tontos. Y tocó un montón de asuntos ahí. Hermano, todos aquí estamos inmersos en este mundo. Y cuando hablamos de pecado, anoche lo conversábamos con mi esposa y le hacía una pregunta: ¿tú te consideras pecadora? Sí. ¿Y por qué? Y al final no tenemos una respuesta definida. ¿Por qué somos pecadores? ¿Usted se considera un hombre, una mujer pecadora? ¿Por qué? ¿Qué eso dice? Nosotros somos pecado, el pecado mismo, hermano. Somos por esencia pecadores porque practicamos todo tipo de desobediencia a Dios. Vivimos en una constante rebeldía contra su justicia y su santidad. El hombre constantemente está rebelado en contra de lo que Dios es. Y aquello nos hace ser en esencia nosotros pecadores. Pero gracias damos al Señor, porque a pesar de aquello, Él nos miró con ojos de amor, de misericordia y nos salvó. Pero debemos tener cuidado, porque estamos aquí en la tierra todavía. Yo puedo hablar por mí, usted hable por usted. ¿Cómo? ¿En qué mundo me desarrollo yo? Yo vendo gas. ¿Qué malo puede haber allí? Un montón de cosas. Malas conductas, malas prácticas. Estamos expuestos. Precio de usurero, dice. Estamos expuestos a un montón de cosas. El tema es, ¿vamos a caer en ese sistema? El mundo nos ha hecho ver que las cosas que son normales para ellos también deben pasar a ser normales para nosotros. Pero ¿cómo tan fanático? ¿Y por qué no aprovechas? Hazlo. Si todo el mundo lo hace. ¿O usted nunca ha sido expuesto a ese tipo de comentarios? Hablaba acerca de la sexualidad.
Ah, pero si hoy está normal, ¿qué tanto color le ponen? Modernízate. Esta es la misma de aquellos tiempos y sigue vigente para estos tiempos, hermano. Hermano, en medio del pueblo de Dios hay un montón de cosas, un montón, en las cuales nosotros, me incluyo, estamos haciendo vista gorda, estamos mirando para otro lado, pero el Señor nos advierte domingo tras domingo a que nos volvamos a Él. Hoy el mundo te dice: sepárate, todo el mundo se separa. Eso es normal. Vaya afuera. 4, 5 veces separación. Eso es normal. Tengo derecho a ser feliz, como dijo el hermano Puma. ¿No? Él era. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cambió esto? ¿O estamos negociando? Estamos dispuestos a dar algunas cosas, pero otras no. En un poquito tiempo más vamos a tener un matrimonio por aquí, por lo que sabía. No te casí. Estás joven todavía. Así nomás. Son otros tiempos. No te pongáis fanático, no te pongáis fanático. Es la misma de ayer, hermano. Es la misma que permanece. Nosotros le hemos bajado el estándar a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y negociamos. Pero negociamos desde esta parte nomás. Nosotros le ponemos las condiciones a Dios. Señor, yo te amo. Señor, wow, gracias por salvarme. Pero no, pues Señor, esto no. Mírame lo que sí estoy dispuesto a hacer, pero lo que no estoy dispuesto a hacer, Señor, omítelo. Ten misericordia. Demuestra tu amor. No, si Él ya demostró su amor, Él nos salvó. Ahora debemos vivir para su gloria y ser imitadores de Él. Que el Señor nos bendiga a no tener un corazón duro ni terco, sino un corazón de carne, sensible. No a lo que yo estoy diciendo, a lo que Dios me está diciendo y a lo que Dios le está diciendo. Porque aquí todos, hermanos, yo no tengo superioridad moral sobre ustedes. Aquí todos somos hijos de Dios y todos tenemos que rendir cuentas. Unos de unas cosas, otros de otras, pero todos aquí nos sentaremos un día delante de un Dios justo y santo. Y Él es santo, hermano. Y si tenemos un Padre santo, los hijos deben ser santos. Que Dios nos ayude. Póngase en pie.